Hola a todos, bienvenidos a Cocinando con Búfala. Hoy tenemos una receta maravillosa. Les traigo la receta de un bizcocho de café con chocolate. Tenemos gotitas de chocolate también, pero la estrella es el café. Miren, acá se los voy a mostrar. Este bizcocho está riquísimo. Yo ya lo probé. Miren, lo vamos a probar ahora. Está fenomenal. Les juro que no pueden perderse esta receta. Ahora vamos con los ingredientes y empezamos a cocinar. Los ingredientes que vamos a usar para nuestro bizcocho de café son los siguientes. Puede ser bizcocho, tarta o torta. Cuéntame, ¿cómo le dices tú? Ok, los ingredientes son harina, huevo, leche, azúcar, café instantáneo y agua. Con todo esto vamos a armar nuestro rico bizcocho. Acá yo tengo unas gotitas de chocolate, que eso se lo vamos a agregar al final, cuando estemos armando ya nuestra mezcla. También vamos a usar una cucharadita de polvo royal, que eso se lo vamos a agregar después. Ahora vamos a empezar a armar nuestro bizcocho. Ahora en un bol vamos a agregar los huevos. Vamos a dejar acá los huevos. También vamos a agregar el azúcar, todo este poco de azúcar. También la leche. Vamos a agregar todo esto de leche. Y también acá tenemos café instantáneo y acá tenemos agua. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar todo el café acá en el agua. Vamos a revolver este café y lo vamos a agregar acá a nuestra mezcla. Recuerda que todos los ingredientes, las cantidades exactas van a estar en la descripción del video. Así que tenemos ya el café, lo agregamos todo acá. Y ahora con una batidora vamos a revolver todo esto. Y ahora con la batidora que tengo acá, que tiene varias velocidades, la velocidad 1, vamos a empezar a batir todo esto. Vamos a poner la velocidad 1 y vamos a mezclar todo. Vamos a estar aquí unos minutos hasta que se disuelva todo el azúcar, que se mezclen bien todos nuestros ingredientes. Voy a hacer como una mezclita. Y acá está lista nuestra primera parte. Se ha mezclado bien el azúcar, la leche, el café y los huevos. Ahora le vamos a agregar la harina. Para agregar nuestra harina, lo que vamos a hacer, vamos a usar un colador, por lo cual vamos a cernir nuestra harina para que la harina no tenga grumos, para que nuestra mezclita no tenga grumos. Vamos a agregar toda esa harina, toda la harina ahí. Miren, lo vamos a seguir moviendo, así como lo estoy haciendo yo. Fíjense, así no nos va a quedar grumos. Eso, vamos a dejar toda la harina, así que miren, ahí van quedando pedacitos de harina. Y eso lo botamos. Ahora también vamos a agregar una cucharada de polvo royal o polvo de hornear. Miren, esta va a ser la cucharada de polvo de hornear que vamos a usar. Vamos a agregar ahí. Vamos a volver con la batidora que tengo acá. Si se fijan, las astas de la batidora están con la misma mezcla porque vamos a mezclarlo, no era necesario lavarlo. Y ahora lo mismo, velocidad 1, y vamos a mezclar todo esto hasta formar una masa. Y voy a estar batiendo. Vamos a formar una masita líquida, no va a ser una masa tan espesa. Y acabo de estar batiendo otros 2 minutos. Lo que voy a hacer ahora, que dejé de batir, es con una espátula. Fíjense que yo tengo una espátula de plástico. Vamos a ir botando toda esta harina que está quedando acá en los bordes hacia el centro para que se mezcle con nuestra mezcla. Así que voy a dejar esto acá a un ladito y vamos a empezar de nuevo. Está lista
nuestra mezcla. Fíjense, miren, así es como nos tiene que quedar. Vamos a dejar esto acá en el lavado de inmediato. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar nuestras gotitas de chocolate, miren. Oh, qué rico, vamos a agregarle bastantes. Esto es todo el gusto, puedes agregarle menos, no le puedes agregar si quieres, a mí me gusta agregarle bastante. Y ahora la vamos a mezclar todo. Y ahora que esto está listo, lo vamos a agregar a un molde. Pero antes, recuerda ahora prender el horno a 180 grados para que cuando lo metamos al mismo horno. Así que ahora vamos a agregar los moldes. Tenemos ya nuestro molde listo, yo lo tengo acá con papel mantequilla, con papel de hornear. También le pasé un poquito de mantequilla por dentro. No les mostré ese proceso porque mi molde está tan feo, ha tenido tanta guerra, que no está muy lindo que digamos para que lo vean ustedes. Ok, ya tenemos el molde acá, tenemos nuestra mezcla aquí. Vamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mezclar, a mover un poco para que se mezclen también las gotitas, para que se muevan las gotitas. Y ahora lo vamos a ir agregando por todo el molde. Lo agregamos, que se inunde todo el molde. Miren, ahí van quedando las gotitas. Vamos a sacar todo. Eso, que vayan las gotitas también cayendo adentro. No se nos vayan a quedar ninguna acá en este bol. Toda la mezcla tenemos que dejarla acá abajo. Estoy incómodo grabando, eso me cuesta un poquito. Eso ahí. Otro poquito allá, otro poquito ahí. Hemos sacado toda la mezcla posible que se pueda sacar. Está con las gotitas de chocolate. También, para agregar ese toque más rico, vamos a rallar un poquito de chocolate por arriba. Miren, tengo acá chocolate para hacer chocolate caliente, todo eso. Ok, tenemos listo nuestro molde con nuestra mezcla. Y ahora esto va a ir al horno aproximadamente 50 minutos a 180 grados. Recuerda, 180 grados. Los voy a dejar en los comentarios para que no se te olvide. Así que ahora nada más al horno y vamos a ver el resultado. Ahora les voy a mostrar el resultado de nuestro bizcocho. Miren, acá está nuestro bizcocho de café. Está listo, está esponjosito. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Todavía falta un paso más. Vamos a dejar que se enfríe antes de sacarlo del molde. Así que lo voy a dejar acá enfriando y ya les voy a mostrar cuando lo saque del molde. Nuestro bizcocho ya está frío, está tibio. Ahora vamos a sacar el molde. Ay, no les quiero mostrar el molde porque está tan feo, así que lo voy a hacer rapidito esa parte para que no lo vean. Tiene mucha guerra este molde, está muy feo. Ahora vamos a sacar el poquito por acá, miren. Aquí está nuestro bizcocho de café. Miren qué maravilla. Voy a sacar por aquí. Miren, miren, miren qué maravilla. Miren. Sacar todo el papel. Y acá está nuestro bizcocho. Ahí sí. ¿Qué podemos hacer ahora? Podemos agregar un poquito de azúcar flor, chocolate derretido. Eso ya queda a tu completo gusto. Este ha sido el video de hoy. Espero que te haya gustado. Disfruta este rico bizcocho, este postre. Y nos vemos en un nuevo capítulo de Cocinando con Búfalo. Chao, chao.